Muy bien. En la sección del día miércoles podemos aprender lo que significa el otro lado de la moneda. Y cuando habla del otro lado de la moneda, se refiere que en la sección del día martes comprendimos lo que es pedir con fe, lo que es tener fe y cómo la fe puede ayudarnos a lograr grandes cosas. Pues este día, hablando del día miércoles, el lado opuesto. Como dijimos, hay un lado alto, hay un lado bajo. Sin embargo, usted puede mantenerse en fe, por fe y para fe. Esto depende de muchos factores. Ahora, aquí podemos ver en Santiago, en capítulo 1, versículos 6 al 8, nos dice que aquí que debemos de pedir con fe, no dudando. Oiga bien, el otro lado de la moneda es la duda. O sea, si hay fe, hay duda muchas veces. Y hay muchas razones por las cuales un individuo puede dudar. Puede ser que no sea espiritual, puede ser muy carnal, puede ser una persona que no percibe las cosas del espíritu. Por lo tanto, no puede avanzar por fe y para fe. La palabra duda se refiere a alguien que está interiormente dividido. Oiga bien, no sé si se acuerdan ustedes cuando la experiencia de Elías, dice aquí, Elías le preguntó al pueblo, ¿hasta cuándo cavilaréis en vuestros corazones en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues con Baal. Entonces, esto es lo que significa estar dividido. Esto nos ayuda a comprender su conexión con tener doble ánimo. En Cades Barnea hubo una experiencia que el pueblo de Dios pasó. Y en esta experiencia dice que ellos se confrontaron con su realidad. Dios les mandó una cosa y ellos querían hacer otra. Cuando Dios les dijo, cuando Dios dijo e intervino y anunció por medio de Moisés que todos iban a morir en el desierto, de repente ellos empezaron a tener fe. O sea, fue un falso arrepentimiento y una falsa fe. De tal manera que los israelitas parecieron arrepentirse entonces sinceramente de su conducta pecaminosa, pero se entristecían por el resultado de su mal camino y no porque reconocieran su indignidad y desobediencia. En otras palabras, usted puede tener una fe falsa, puede tener una fe que es presuntuosa y eso no es fe. Fe es creer y aferrarse a las promesas de Dios. Usted no va a hacer ni a creer algo que no está prometido por Dios. Dios le ha prometido a usted y a mí cosas grandes y gloriosas que usted y yo no conocemos, pero están escritas en su palabra. Dios no va a darle algo que Él no ha prometido. De tal manera que nosotros necesitamos tener fe y no tener la duda. La duda es el otro lado de la moneda. En Lucas capítulo 17, el versículo 5 y 6, algo interesante presenta aquí. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En otras palabras, usted puede tener una fe poderosa o puede tener la duda. Y la duda es pecaminosa. El desánimo es pecaminoso e irracional. De tal manera que podemos tener certidumbre en medio de la incertidumbre. Nosotros podemos percibir que algunas veces hay cosas que nos estorban y nos desaniman. Oiga bien, estoy hablando en plural. Nuestro mundo nos bombardea con dudas y escepticismo. Nadie es inmune. Todo lo que podemos hacer es orar para superar, recordando la fidelidad de Dios en el pasado y confiando en Él para nuestro futuro. No tenemos nada que temer frente al futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha guiado en el pasado. De tal manera que tenemos evidencias suficientes para tener fe. Tenemos experiencias reales y vívidas con Dios que pueden aumentar nuestra fe. Todo lo que veo, todo lo que digo, todo lo que siento, todo lo que hago, tiene que estar relacionado con fe. Cuando usted tenga temor, cuando usted tenga duda, cuando usted tenga desánimo o falta de fe, entonces lo que usted tiene que hacer es no verse a usted, es mirar a Dios, concentrarse en el poder de Dios, enfocarse en su poder, en su autoridad. Y recuerde las cosas que Dios hizo en el pasado en usted. Y confíe que así como le ayudó en el pasado, Él le va a ayudar en el presente y le va a ayudar a llegar a puerto seguro en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. De tal manera que el otro lado de la moneda es la duda, la desconfianza. Pero usted y yo hemos sido llamados a tener fe, una fe que obra por el amor.
Estudiemos la sección del día jueves y aprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es el rico y el pobre. En la sección del día jueves, la lección nos presenta lo que es el contraste entre el rico y el pobre. En su breve epístola, el apóstol Santiago muestra gran preocupación por la posición desventajosa de los pobres con relación a los ricos. Por eso él hace grande énfasis, y aunque algunos critican la posición de Santiago como que le parece algo muy extremo y que sus ataques están muy acérrimos para con los ricos, algunos piensan que son chocantes. Sin embargo, al mismo tiempo, Santiago no está diciendo otra cosa diferente a lo que Jesucristo dijo, como por ejemplo, cuando Cristo habló de la parábola del sembrador y le dio la interpretación, dijo que el evangelio, la semilla del evangelio cae muchas veces entre los espinos. Y estos espinos, dice, ahogan la palabra. ¿Por qué? Por el engaño de las riquezas. De tal manera que aquí Santiago dice que si alguno es humilde, dice que se gloríe en su exaltación por su condición de humildad. Y al que dice que la religión de él es una religión muy buena, entonces Santiago le dice aquí claramente, en el versículo, vamos a ver, 26 de Santiago capítulo 1 al 27, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De tal manera que lo que está diciendo aquí el apóstol es que hay que velar también por los menos afortunados. De tal manera que si alguien está en una posición financiera dentro de la fe y aún fuera de la fe, debería ayudar al que está en desventaja. Así es que Santiago no cierra sus puertas para los ricos que entren a alcanzar el evangelio. Dice, Santiago no cierra sus puertas del reino a todas las personas ricas. Pero como Jesús reconoce las insidiosas tentaciones que vienen con la riqueza, tanto ricos como pobres necesitamos mantener nuestros ojos abiertos sobre el verdadero premio, porque algunos se pueden ir detrás de las riquezas por el engaño de estas mismas y podrían perderse. El problema con el dinero es que tiende a engañarnos, oiga bien cómo escribe el autor, haciendo que nos concentremos en lo temporal en lugar de lo eterno. De tal manera que hemos de entender que las riquezas, la educación y la influencia son asuntos bien delicados y algunos podrían ser arrastrados por ella y de todas maneras, aunque hayan estado en el evangelio, podrían perderse. La iglesia primitiva mantuvo juntas las dos clases, o sea, ricos y pobres estaban adorando en la misma iglesia, dando vuelta a los valores del mundo. Quien se coloca último, en el lugar de humilde, es el que se puede gloriar en la exaltación. Así es que el rico y el pobre significa que ciertamente dentro y fuera de nuestra iglesia existen personas que están en necesidad y aquel que está en mejor posición debe de ayudar al que está en desventaja. El problema no es el dinero, el problema es cómo yo me relaciono con el dinero, qué lugar yo le doy al dinero. El dinero es bueno para muchas cosas, es un buen siervo, pero si usted y yo le servimos al dinero estamos mal. Nadie puede servir a dos señores. Nuestro Señor es Él. El dinero es solo un medio. El dinero se puede usar. Es un buen siervo. Nosotros tenemos que reconocer que el único Señor es nuestro Dios. De tal manera que usted puede ser un siervo o un esclavo del dinero, según usted considere el dinero. Así que si usted es bueno, el dinero lo va a hacer más bueno. Si usted es malo o mala, el dinero lo va a hacer más malo o más mala. De tal manera que tiene que haber una visión clara de el orden de prioridades. Dios primero y el dinero o el mundo o las cosas de este mundo son después. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.